Muy buenos días, estimado jurado. Pues el día de hoy voy a sustentar mi proyecto que consiste en el diseño de una metodología para la identificación y valoración de control de riesgos, ¿sí? Esto en el marco del técnico laboral en seguridad y salud en el trabajo de SST. Mi nombre es Mariano Parda Grandas y pues voy a dar inicio a lo que es la sustentación. Como podemos ver aquí tenemos la foto de fachada del hotel y vamos con el primer punto, con el punto de partida. ¿Por qué hablar de riesgos laborales entonces en un hotel? Porque los riesgos laborales se presentan en un entorno cotidiano, seguro, pero detrás del servicio conviven procesos, herramientas, productos y tareas físicas que se repiten todos los días, como podemos ver en la recepción, en la camarería, en la cocina, y siempre estamos sujetos a que pasen cosas, pero si tenemos capacitación en riesgos, sabemos cómo enfrentarlas y cómo minimizarlas hasta el punto de que no sucedan a menudo, sino que tengamos un control constante. ¿En dónde está ubicado? Están en Gatibat, en la carrera 72A, número 5564, más o menos en el centro de Bogotá. Es una edificación de 4 pisos y tiene una catalogación de 3 estrellas. Como podemos ver, pues es un hotel pequeño, cuenta con una recepción, una camaradería, una cocina, un restaurante derivado de la cocina y el mantenimiento. Sí, entonces el proyecto de grado son datos públicos que nosotros tenemos del establecimiento. El planteamiento del problema, entonces, ¿cómo lo planteamos? En una operación pequeña puede concentrar múltiples exposiciones. Dentro del planteamiento del problema tenemos en la camarería esfuerzos y movimientos repetitivos, superficies, en la cocina tenemos superficies calientes, utensilios y pisos húmedos, en la recepción tenemos una postura ergonómica, a veces estamos muy agachados, la vista, el computador, la atención continua, ¿sí? Movimientos que de pronto en algún momento se puede uno caer, pegarse, bueno. Y en el mantenimiento, pues sí, ya constantemente riesgo más de alto nivel, como manipulaciones de instalaciones de electricidad, escaleras, pisos mojados, como más propensos a golpes, ¿sí? O accidentes laborales. La gestión de riesgo debe responder a las actividades que realmente se realizan. Pregunta de investigación, que es la punto de partida de mi proyecto. ¿Cómo diseñar una metodología de identificación y valoración del control de los riesgos laborales que permita fortalecer la gestión de seguridad y salud en el trabajo del Yachira Duty Hotel en Bogotá? Entonces, esta es nuestra pregunta, o sea, ¿cómo diseñar una metodología? La diseñamos partiendo como el objetivo general. Entonces, diseñar una metodología para identificar, valorar y controlar riesgos. Entonces, identificar, valorar, controlar y mejorar esos riesgos para que no sucedan. Como herramienta de apoyo al sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Objetivos específicos, caracterizar primero las condiciones de trabajo y las actividades reales desarrolladas en cada área. Segundo, identificar y valorar los peligros y riesgos asociados a cada actividad mediante una metodología reconocida. Y tercero, formular y hacer seguimiento, que es la parte que debemos nosotros como profesionales o como egresados debe tener en cuenta el seguimiento y cómo formular esos riesgos, esas medidas de prevención, intervención y seguimiento como responsables y como indicadores de la gestión. ¿Cuál es el alcance poblacional de mi proyecto? Entonces, como sabemos, en el hotel pequeño, pues la población directa, el personal de la recepción, el personal de la camarería, de la cocina, del mantenimiento, de servicios generales. Y la población indirecta son todos los huéspedes que llegan, los visitantes, los contratistas, los proveedores, los que nos llevan los productos, el mercado, las reuniones que hagamos de gente que se queda, que es gente solamente que va por un día y los huéspedes que van a estarse una semana, 3 días, ¿sí? Después viene el glosario, pues 6 conceptos importantes que tenemos para entender este proyecto pequeño en el hotel. Tenemos el peligro, que es una fuente o situación o acto con capacidad potencial de producir un daño al ser humano. El riesgo, posibilidad de que ese daño ocurra y la gravedad de sus consecuencias. Entonces, vemos que hay una diferencia entre el riesgo y el peligro. Sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí, CSGT, pues es una implementación gracias a pues, la formación que hemos tenido, ya lo conocemos. Tenemos la valoración, que es el proceso de estimar el nivel del riesgo a partir de la probabilidad de consecuencia. Es decir, qué probabilidad hay de que una persona se caiga cuando entre al hotel. O sea, aquí ya trabajamos un poquito con la estadística. ¿Qué probabilidad hay de que la señora del servicio tendiendo las camas le dé un tirón en la columna o le dé un calambre? ¿Qué probabilidad? Bueno, aquí las probabilidades tenemos de que los eventos sucedan, ¿sí? Y el control, pues la medida orientada a eliminar o reducir la exposición de riesgo. Priorización, criterio para decidir qué riesgo debe atenderse primero, si los riesgos de mantenimiento, si le damos priorización a la capacitación de las personas que están en constante mantenimiento del hotel, que están cambiando muros, que están cambiando instalaciones eléctricas, que están colocando puntos de agua, puntos de luz, bueno, todo el tema pues de lo
Entonces, como vemos, la priorización es el criterio para decidir qué riesgo debe atenderse primero, como ya lo comentamos. Entonces, cuál es el riesgo más importante que tenemos en el hotel, ¿no? Entonces, de pronto, la personal de mantenimiento, que es la que constantemente vive manipulando situaciones pues, más complejas en cuanto a lo que son los riesgos eléctricos, también el personal de aseo con los riesgos químicos que manipulan sustancias, jabones, cloros, bueno, todo ese tema también es importante priorizarlo, ¿no? Y también la atención en cuanto pues a los huéspedes, a los visitantes, que haya señalización, que hayan puntos donde puedan identificarse posibles situaciones de riesgo, que es una forma de priorizar los riesgos, ¿sí? Después ya tenemos qué documentos sustentan este proyecto, pues tenemos el decreto 1072 de 2015, que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, unifica las normas de salud y salubridad en el trabajo, obligatoriedad e implementación. La resolución 0312 de 2019, estándares mínimos del sistema de gestión, requisitos por tamaño de la empresa, evaluación periódica. La ley 1562 de 2012, la reforma al sistema de riesgos laborales. La ley 9 de 1979, el Código Sanitario Nacional, salud, ocupación básica, prevención, contaminación. Este código es importante porque nos habla de todas las normas sanitarias, de aseo, que deben tener este tipo de hoteles. La resolución 2400 de 1979, el Estatuto Industrial de Seguridad, la higiene, la seguridad en el trabajo, la maquinaria, las herramientas, los equipos que utilizamos. Y la GTC 45 de 2012, que es la Guía Técnica Colombiana de Identificación de Peligros, una metodología de evaluación y priorización de los riesgos. Tipos de riesgo. Entonces, ¿qué riesgos pueden existir en el hotel? Biomecánico, pues la camarería, tendido de camas, alzado de cosas, alzado de televisores, de cosas pesadas. El químico, los productos de limpieza. De temperatura, pues el físico, que es el frío a veces que hace en Bogotá, los ruidos, la iluminación baja, las bajas de tensión. Bueno, estos riesgos tienen que ver más que todo con el personal que trabaja y que se expone en las madrugadas y a los fríos intensos que hacen a veces en la capital, el psicosocial, la atención continua, el estrés, los clientes que tienen unas personalidades bastante complejas, conflictivos. Entonces esto es un riesgo psicosocial que pues afecta emocionalmente a los empleados, el locativo, el piso húmedo, los obstáculos, la falta de señalización, la ubicación del hotel, el riesgo eléctrico, las intervenciones de mantenimiento, el biológico, residuos, superficies contaminadas, que no haya un sitio para la deposición de basuras, que haya sitios donde hayan focos de basura, que hayan concentraciones de moscos, de zancudos. Entonces este es un riesgo biológico que también hay que tener en cuenta. Y el mecánico, los utensilios y equipos de la cocina, cacerolas de pronto en mal estado, cosas de aceites, cosas de guardar la comida, que cuenten con normas de higiene. Riesgos por área, entonces los riesgos cambian según el área. Tenemos la camarería, postura, movimiento, manipulación de alimentos, productos químicos, la recepción, postura frente al computador, atención en público, organización de turnos, en la cocina, calor y cortantes, humedad, químicos de limpieza, almacenamiento y mantenimiento, herramientas, electricidad, escaleras, reparaciones. Administración de riesgos, un proceso de 8 pasos, no un documento único. Entonces tenemos la caracterización del riesgo, identificar el riesgo, analizarlo, valorarlo, priorizarlo, intervenir, seguimiento y mejorarlo en caso de que haya sucedido un evento de riesgo laboral dentro del hotel. El contexto estratégico, la gestión debe adaptarse a la realidad del hotel, a las personas, a los procesos, a los espacios, porque pues no todo el mundo tiene la misma capacidad de trabajar en equipo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de socializar. Entonces esto se debe informar de manera constante, continua, capacitaciones en los procesos que se utilizan en el hotel, qué tipo de personal recibo, qué tipo de comida recibo, cómo atiendo el personal. Bueno, estos procesos son internos del hotel, qué espacios son comunes, qué espacios son privados, qué espacios son de la administración del hotel y los recursos del hotel, con qué cuento, cuáles son mis ganancias, cómo los invierto en la capacitación. Un hotel pequeño no puede gestionarse igual que una gran cadena de hotelera. La identificación de los riesgos, ¿cómo lo identificamos? Por medio de observación directa, inspecciones de tareas, entrevistas y conversaciones, revisión documental y actividades rutinarias y no rutinarias, ¿sí? Aquí, pues, una imagen de contexto es el proceso de identificación de peligro, ¿sí? Que es identificar el peligro, evaluar el nivel de riesgo, implementación de las medidas de control y la revaloración del nivel de riesgo. La combinación de estas fuentes reduce el riesgo de omitir condiciones que una sola técnica no lograría detectar. Análisis y valoración de la exposición a nivel de riesgo. Entonces tenemos
Tenemos el peligro, la exposición, la probabilidad, la consecuencia, el nivel de riesgo, la prioridad. Entonces aquí en esta valoración tenemos unas conversiones que debemos tener en cuenta para calcular la matriz de riesgos dependiendo de estos factores que como podemos ver son 6 factores. Primero el peligro, qué peligro podemos tener, cómo estamos expuestos al peligro, qué probabilidad hay de que suceda el peligro, cuáles son las consecuencias de que ese peligro me afecte, cuál es el nivel de riesgo que yo corro pues al enfrentarme a ese peligro y cuál es la prioridad para enfrentar ese peligro. Entonces, aquí tenemos el nivel de deficiencia por el nivel de exposición, es igual el nivel de la probabilidad, ¿sí? Nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Deficiencia quiere decir que no haya ningún tipo de control o de análisis o de enfoque del riesgo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a lavar el piso y lo dejo enjabonado, pero no coloco un letrero de que estoy trapeando y alguien llega corriendo. Entonces, eso es una deficiencia. La exposición, el nivel de exposición, cualquier persona puede pasar, puede no confundir, una persona de la tercera edad, un niño que corra, y el nivel de probabilidad de que ocurra si no coloco el letrero, es como por dar un ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos el nivel de probabilidad es igual al nivel de consecuencia por el nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que se fracture, de que se pegue, de que se parta? Y la última, pues sería ya lo más grave, que de pronto pierda la vida por el igual al nivel de riesgo. O sea, esta ecuación me permite determinar cuál es el nivel de riesgo, cuál se enfrenta una persona. La evaluación de riesgo es una escala para, continuamos con la evaluación de riesgo, es una escala para decidir qué atender primero. Entonces, en nivel uno, atención prioritaria, por ejemplo, si yo tengo personas que ya han sufrido descargas eléctricas o hayan tenido problemas o sustos con las reparaciones eléctricas o con situaciones de caídas o con golpes o con la atención a las personas, entonces, ¿qué prioridad le doy yo? Entonces, yo miro y hago la evaluación y miro qué prioridad tiene el hotel. Nivel 2, la intervención necesaria. Y nivel 3, el seguimiento y control, que es muy importante y de la cual nosotros debemos llevar el seguimiento y control de los riesgos. Los valores presentados son una valoración preliminar, deben conformarse o ajustarse mediante la observación directa, entrevistas y verificación de controles del establecimiento. Para esto, pues hay supervisores, hay pares y hay auditorías que nos permiten darnos cuenta de lo que sucede en el hotel. Ya tenemos la matriz de riesgos, entonces primero tenemos el área, que es la camarería. El peligro asociado es el biomecánico, manipulación de la ropa, camas, colchones, objetos pesados. Entonces el nivel de riesgo lo tenemos en 6 y la prioridad 2. La cocina, superficies húmedas, cortantes y calientes. Aquí tenemos nivel de riesgo que equivale a 450 y está en un nivel 2. El mantenimiento del eléctrico, intervención de instalaciones. Ya es un nivel de riesgo mucho más alto que está en 720 y está entre la prioridad entre muy prioritario y no tan prioritario, ¿sí? O sea, tiene un nivel unidor de prioridad. Y la recesión, pues biomecánico, postura prolongada frente al computador, tiene un nivel de riesgo mucho menor, pues no hay tanta probabilidad de que ocurra un accidente y está a nivel 3. Los valores construidos para efectos es igual a la prioridad por la severidad es igual a nivel de riesgo sujetos a la confirmación mediante la observación directa y verificación de controles. Síntesis de la priorización. Entonces, ¿qué riesgos requieren especial atención? El eléctrico, que lo tenemos de primero allá, el biomecánico, el eléctrico, que es el mantenimiento, el biomecánico, el locativo, que es en la cocina, una caída, una quemada, cualquier cosa que su piso húmedo, el químico, que está la limpieza, la manipulación de productos, que tiene que ver con todo lo que es esto, cloros, detergentes, jabones que pueden causar lesiones en la piel en la cocina, pues el nivel de seguridad de la cocina y el psicosocial que está en la recepción. Estos tampoco son los únicos riesgos identificados, son los que requieren especial atención dentro de la valoración preliminar presentada de lo que hemos venido analizando. Entonces, ¿cómo será la jerarquía de controles? Los elementos de protección personal no deben ser la primera respuesta, porque como primero la eliminación del riesgo, la sustitución por otra situación mejor, los controles de ingeniería, los controles administrativos, los elementos de protección personal. ¿Sí? Entonces, la primera respuesta es eliminar del riesgo. ¿Cómo lo elimino? Con señalización, con mejor capacitación, con personal que tenga certificación, en el caso del mantenimiento eléctrico, en el caso de la cocina, bueno, sustituyendo las zonas de exposición, controlando controles de ingeniería, si hay que hacer cantidades de obras, si hay que hacer diseños, perfiles e instalaciones que requieran líneas y líneas dentro del hotel que sea.
Entonces, sí, entonces sigamos acá con los controles de energía, pues toda la ingeniería que tiene que ver con el hotel para que el hotel tenga una presentación, unos espacios que sean agradables y que todo lo que esté detrás, tubos, cables, ductos de aire acondicionado, instalaciones de cámaras, pues no sean a la vista. Entonces esta ingeniería nos ayuda mucho. Los controles administrativos, quiere decir que toda la parte administrativa que tiene que ver con la asignación de recursos, con los planos, con todo lo que tiene que ver con los espacios del hotel, cómo administro el personal, cómo llevo control y seguimiento de las personas que son las que me permiten mantener el hotel funcionando, cómo llevo las finanzas, cómo llevo las cuentas, cómo administro el personal de la cocina, de seguridad, cómo administro el personal de la camarería, cuáles son las funciones, la capacitación, los convenios y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, con las decisiones que se toman dentro del hotel y que se reflejan, digamos, en su funcionamiento. Y los elementos de protección personal como último, pues cómo le garantizo yo al personal su uniforme, sus elementos, su indumentaria para que haga sus funciones, ¿sí? Y aquí ya viene pues del plan de intervención, la valoración, de la valoración a la acción concreta, biomecánico, camarería, capacitar de higiene en higiene postural y la manipulación de cargas. Entonces aquí tenemos el sistema de gestión y la administración, eso se hace en 30 días. El riesgo locativo, la atención inmediata de ramas y verificación del piso, que eso que tiene que ver con en la cocina, con los espacios, con todo lo que tiene que ver en la recepción. Ese lo podemos implementar en 15 días. El químico, el inventario de productos, rotulado, fechas de seguridad, fechas de vencimiento, el nivel de daño, ese es responsable del sistema de gestión, eso se puede implementar en 30 días. El eléctrico, pues el procedimiento para trabajos eléctricos autorizados, eso es un riesgo que tiene que ver con la parte administrativa, es un riesgo inmediato y constante. Y el riesgo psicosocial, revisar turnos o carga laboral y comunicación y administración, ese dura 60 días. El seguimiento y control, entonces la matriz no termina en el proceso, lo activa. Entonces tenemos medida, responsable, plazo, evidencia, indicador, seguimiento, mejora. Indicadores por el proyecto, entonces tenemos el porcentaje de trabajadores capacitados, el porcentaje de acciones correctivas ejecutadas, el cumplimiento de inspecciones programadas, el porcentaje de riesgos prioritarios con controles implementados, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos ya finalmente el análisis de resultados. ¿Qué significa que se encontró? El hotel concentra distintos tipos de riesgo, camarería, biomecánico, cocina, locativo y de seguridad, mantenimiento, consecuencias potencialmente graves. El riesgo depende de la tarea, no solo del cargo. Una misma persona puede estar expuesta a condiciones distintas en una misma jornada. La limpieza requiere gestión química, no solo elementos de protección personal, identificación, rotulado, almacenamiento de productos. Antes de la protección personal debemos capacitar al personal para que conozca todos estos daños que puede causar los elementos que requieren la limpieza. La recesión también exige atención preventiva como componentes biomecánicos, sociales, no solo condiciones de accidente. La seguridad no se gestiona solamente después del accidente, se gestiona antes, identificando, valorando y controlando los riesgos. Entonces, se identifica, se valora, se controla, se sigue y se mejora, que es lo que he venido exponiendo durante esta intervención y pues darle las gracias a las personas y a los jurados por atender esta sustentación. Bueno, muchas gracias y espero que todo haya salido bien